Mi esposa me engaña, pero lo que más me aterra es que quiera llevarse a mi hijo. No pensé que alguna vez estaría escribiendo esto. Siempre creí que esas historias solo le pasaban a otros, a desconocidos en internet, pero hoy soy yo el que está viviendo dentro de una pesadilla que empezó de la forma más normal posible. Mi esposa y yo llevamos más de 15 años juntos. Un matrimonio estable, sin lujos excesivos, pero lleno de rutinas que para mí significaban seguridad. Desayunos rápidos entre semana, cenas en familia, domingos de películas viejas y risas tontas. Yo trabajaba, ella también. Nunca nos faltó lo básico y, sobre todo, nunca nos faltó nuestro hijo. Él tiene 14 años. No es un niño ingenuo. Es de esos adolescentes que observan más de lo que hablan, que entienden cuando algo no anda bien, aunque nadie lo diga en voz alta. Siempre hemos sido muy unidos. Yo lo llevo a la escuela cuando puedo, hablamos de todo, la vida, el futuro, incluso de sus primeros miedos. Siempre sentí orgullo de ser su padre, por eso, cuando todo empezó a cambiar, fue él quien lo notó primero. Mi esposa comenzó a salir más seguido con sus amigas. Al principio no me pareció raro. Siempre ha tenido su grupo, mujeres divorciadas, algunas solteras, otras con matrimonios, digamos, complicados. Nunca fui celoso. Confiaba en ella. Confiaba en nosotros. Necesito distraerme un poco, me decía. La rutina me está matando, yo la entendía. Jamás le prohibí nada. Nunca le revisé el celular. Nunca levanté la voz. Pensé que eso era ser un buen esposo. Pero poco a poco algo empezó a sentirse. Fuera de lugar, las salidas se hicieron más largas, los mensajes más frecuentes, las risas frente al celular más silenciosas. Cuando yo entraba a la habitación, empezó a arreglarse como no lo hacía desde hacía años. Perfume nuevo, ropa distinta, sonrisas que ya no eran para mí. ¿Te pasa algo?, le pregunté una noche, intentando sonar normal. No, ¿por qué? Te noto diferente. Te lo estás imaginando, y quizá habría creído eso. Si mi hijo no me hubiera mirado esa misma noche y me hubiera dicho en voz baja, papá, mamá ya no es la misma, ahí sentí el primer golpe en el pecho. No era solo yo, intenté convencerme de que era una etapa, que todos los matrimonios pasan por momentos raros, que exageraba, que pensar mal era traicionar la confianza que tantos años nos había sostenido. Pero cada día que pasaba, la casa se sentía más fría, llegaba tarde, cenaba sin ganas, dormía dándome la espalda, y cuando yo intentaba acercarme, hablar, salvar algo, ella parecía ya estar en otro lugar, un lugar donde yo no existía. Una noche, mientras ella se arreglaba frente al espejo para salir un rato, mi hijo se sentó a mi lado en la sala. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, apretando las manos. Papá, dime, si algún día mamá se va, yo quiero quedarme contigo. No supe qué responder, porque en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Esto ya no era solo una crisis de pareja, esto era el principio de una guerra, y el premio más importante era mi hijo. Esa noche la vi salir por la puerta sin mirar atrás, y por primera vez en mi vida sentí miedo de verdad, porque aún no lo sabía. Pero mi esposa no solo estaba destruyendo nuestro matrimonio, estaba a punto de intentar llevarse lo único que yo no estaba dispuesto a perder. Mi esposa siguió saliendo como si nada. Llegaba tarde, a veces pasada la medianoche, con esa sonrisa cansada que no sabía explicar y ese olor a perfume que ya no asociaba conmigo. Siempre tenía una excusa lista, que si una cena improvisada, que si una charla larga entre amigas, que si necesitaba despejar la cabeza. Yo quería creerle, de verdad quería. Pero hay algo que uno aprende cuando vive tantos años con una persona: las mentiras no siempre se escuchan, se sienten. Y yo la sentía en el estómago como una piedra que no se movía. Empezó a ser distante incluso con nuestro hijo. Ya no le preguntaba cómo le fue en la escuela, ya no se sentaba a ver series con él. Y cuando él intentaba acercarse, ella parecía incómoda, como si su presencia le recordara algo que no quería enfrentar. Una noche, mientras ella estaba arreglándose rápido para volver a salir, mi hijo me jaló del brazo y me llevó a la cocina. Papá, ¿tú confías en mamá? La pregunta me desarmó. Claro que confío. ¿Seguro? No insistí, pero él sí, ya no llega como antes. Siempre está en el celular, y cuando le pregunto con quién habla, se enoja. Ahí entendí algo importante: no estaba loco, no estaba exagerando.
Mi hijo estaba viendo lo mismo que yo, pero desde otro ángulo. Y eso me dolió más que cualquier sospecha. Las amigas. Ahí empezó todo a tomar forma. Cada vez que ellas aparecían, mi esposa cambiaba. Se reía más, hablaba distinto, como si fuera otra persona. Empezaron a venir a la casa cuando yo no estaba. Mi hijo me dijo que las escuchaba hablar en voz baja, reírse de cosas que no entendía, decir frases como «solo se vive una vez». No tienes por qué aguantar. Mereces algo mejor que qué, o que quién. Nunca lo decían en voz alta, yo seguía siendo el mismo. Trabajaba, cumplía, estaba presente. Nunca le levanté la voz, nunca le reclamé con violencia. Intenté hablar. Siento que te estoy perdiendo, le dije una noche. Ella suspiró, cansada. Siempre dramatizas. No es drama, es miedo. Pues aprende a vivir con él. Esa frase me rompió por dentro. Esa misma semana pasó algo que ya no pude ignorar. Estábamos sentados los tres en la sala. Yo veía la televisión, mi hijo hacía tarea y ella estaba en el sillón con el celular. De pronto, sonrió. No una sonrisa cualquiera, una de esas sonrisas que no se controlan. Cuando levantó la vista y vio que le estaba mirando, bloqueó la pantalla de inmediato. ¿Quién es?, pregunté tratando de sonar tranquilo. Nadie. Sonreíste. ¿Ya no puedo sonreír? Se levantó y se fue al cuarto, dando un portazo. Mi hijo dejó el cuaderno y me miró serio. Papá. Eso no fue normal, esa noche no dormí. Por primera vez en años, la idea cruzó mi mente con claridad brutal. Mi esposa podía estar engañándome. No quise revisarle el celular. No quise confrontarla sin pruebas. Pero empecé a observar horarios que no cuadraban. Llamadas que colgaba al verme entrar. Cambios de humor extremos. Y lo peor, empezó a hablar de separación. De forma casual. A veces pienso que ya no somos felices. Tal vez estaríamos mejor cada quien por su lado. No quiero que esto se vuelva tóxico. Esa palabra me dio escalofríos. Una noche, después de que ella salió de nuevo, mi hijo se sentó conmigo en la sala. No prendimos la tele. Solo estábamos ahí escuchando el reloj. Papá. ¿Sí? Sí, mamá se va. ¿Me vas a dejar con ella? Lo miré y supe que ya no había vuelta atrás. No, le dije con firmeza. Nunca. Él respiró hondo, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde hacía días. Entonces, creo que necesito decirte algo. En ese momento, sentí que lo que venía iba a cambiarlo todo. Mi hijo se quedó en silencio unos segundos. Miraba el piso, apretando los puños, como si lo que estaba a punto de decirle pesara más que su propia edad. Yo no lo apuré. Algo dentro de mí ya sabía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Papá. No quiero que te enojes conmigo, nunca podría enojarme contigo, le respondí sin pensarlo. Tragó saliva. Mamá no solo sale con sus amigas, sentí como el aire se me iba del pecho. Aún así, me obligué a mantener la voz firme. ¿Qué quieres decir? Hace días. La vi, ahí supe que venía el golpe, la vi bajarse del coche de un hombre. No era ninguno de sus amigos. No era nadie que yo conociera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me zumbaban los oídos. ¿Cuándo? La semana pasada. Me había dicho que iba a llegar tarde. Yo estaba en la ventana y vi cómo se despedían. ¿Cómo se despedían?, pregunté, aunque no quería escuchar la respuesta. Mi hijo cerró los ojos. Se besaron. El silencio que siguió fue insoportable. No grité, no lloré, no golpeé nada. Solo me quedé ahí, sentado, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba lentamente. No quise decirte antes, continuó con la voz temblorosa, porque pensé que tal vez yo estaba exagerando, pero ya no pude quedarme callado. Me acerqué y lo abracé. Lo abracé como nunca antes, porque entendí algo terrible. Mi hijo había tenido que cargar con un secreto que no le correspondía. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a vivir en la duda. No la enfrenté de inmediato. Esperé, observé, escuché, y por primera vez en 15 años, investigué a la mujer con la que me había casado. Una madrugada, cuando llegó tarde y se quedó dormida sin siquiera cambiarse, su celular vibró. No lo tomé al instante, dudé. Me odié por dudar, pero entonces vi el nombre en la pantalla, un nombre que no conocía, y un mensaje que decía: no dejo de pensar en anoche. Ojalá ya no tengas que fingir más. Sentí náuseas, no lo abrí. No necesitaba más. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, ella actuaba como si nada. Hablaba del clima, del trabajo, de tonterías. Yo la miraba y me parecía increíble lo fácil que mentía. Tenemos que hablar, le dije al fin. Su sonrisa se congeló. ¿Ahora? Ahora, nuestro hijo estaba en su cuarto. Cerré la puerta de la cocina.
¿Quién es él? Pregunté directo. Ella parpadeó varias veces. ¿De qué hablas? No me mientas más. Se cruzó de brazos. Estás paranoico. Nuestro hijo los vio, ahí todo cambió, su rostro perdió color, su postura segura se derrumbó. ¿Qué le dijiste? Gritó de pronto. Nada. Él me lo dijo todo, empezó a llorar, pero no era un llanto de culpa, era de rabia por haber sido descubierta. Tú me descuidaste, siempre estabas trabajando, yo también merezco ser feliz. No negó nada de eso, fue lo peor. ¿Desde cuándo? Pregunté con la voz rota. No importa, para mí sí, suspiró. Desde hace meses, mientras yo creía que salvaba un matrimonio. Ella ya estaba construyendo otra vida. Quiero separarme, dijo sin rodeos. Me voy a llevar a nuestro hijo. Sentí que el mundo se detenía. No, respondí. Él necesita estabilidad. Él necesita a su madre. Él necesita la verdad. Salió de la cocina y fue directo al cuarto de nuestro hijo. Yo la seguí. Ella empezó a hablarle como si nada, como si no acabara de destruir nuestra familia. Amor, tal vez vamos a vivir en otro lugar un tiempo. Mi hijo la miró frío. Yo no voy contigo. Ella se quedó en shock. ¿Qué dices? ¿Qué mentiste? Que nos mentiste. Yo nunca había visto a mi hijo así, tan firme, tan claro. Papá siempre estuvo aquí, continuó. Tú no, de ella gritó, lloró. Nos llamó egoístas. Esa misma noche tomó algunas cosas y se fue. Antes de cerrar la puerta, me miró y dijo algo que aún me persigue. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear por todo, casa, custodia, reputación. Me quedé parado en la sala con mi hijo a mi lado, mirando una puerta cerrarse, sabiendo que lo que venía no era una separación, era una guerra. Y aún no había visto lo peor. Los primeros días después de que se fue de la casa fueron irreales. La ausencia no hacía ruido, pero pesaba. Cada rincón tenía algo suyo, una taza, una prenda olvidada, el eco de una vida que se rompió de golpe. Mi hijo y yo aprendimos a movernos en ese silencio. Ella no tardó en mostrar su verdadera cara. A la semana ya hablaba de abogados, de derechos, de lo que le correspondía. Decía que yo la estaba manipulando, que nuestro hijo estaba confundido, que todo era culpa mía. Las mismas palabras que, supe después, le habían repetido sus amigas durante meses. No te dejes, le decían. Quítale todo. Ese niño necesita a su madre, pero algo empezó a fallar en su plan. El amante no era lo que ella creía. Al principio lo idealizó. El típico hombre que promete libertad, emoción, una vida nueva. El que no conoce rutinas, ni responsabilidades, ni problemas reales. El que solo existe en ratos robados, cuando tuvo que vivirlo de verdad. La fantasía se cayó, empezaron las discusiones, los celos, las ausencias. Él no quería hacerse cargo de nada. No de un hijo que no era suyo, no de una mujer con problemas legales. No de una vida que exigía más que citas nocturnas y palabras bonitas. Mientras tanto, yo hacía lo contrario, ordenaba papeles, reunía pruebas, hablaba con calma con abogados. No por venganza, por protección. Mi hijo declaró con quien quería estar, sin dudar, sin titubear. De eso la destrozó. Recuerdo el día que volvió a la casa para llevarse más cosas. Ya no era la misma. Tenía ojeras profundas, el maquillaje mal puesto, la mirada cansada. Evitaba mirarme a los ojos. ¿Cómo está él?, preguntó de pronto. Está bien, respondí seco. ¿Habla de mí? Guardé silencio. Fue entonces cuando la vi romperse por primera vez de verdad. Me equivoqué, susurró. No lloraba como antes. No gritaba. No culpaba a nadie. Solo se sentó en el sillón y se llevó las manos a la cara. Pensé que sería distinto, dijo. Pensé que por una vez iba a elegir bien. El amante ya no estaba. Se había ido cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando ella necesitó apoyo real. Cuando dejó de ser emocionante y se volvió problemática. Ahí entendió todo. Que había cambiado estabilidad por promesas vacías. Que había puesto en riesgo a su hijo por alguien que no quiso quedarse. Que había destruido su hogar. Por nada. Quiero arreglar las cosas, me dijo con la voz rota. Quiero volver. La miré, no con odio, con una tristeza profunda. Ya no se puede, respondí. Eso fue lo que más le dolió, porque no la estaba castigando, la estaba enfrentando a las consecuencias. El juicio avanzó. Las amigas que tanto la alentaron desaparecieron. La apoyaron mientras fue divertido. No cuando todo se cayó, mi hijo la veía menos. Y cuando la veía, ya no era igual. Ella intentó compensar, forzar cercanía, pedir perdón. Pero el daño ya estaba hecho. Los niños perdonan, sí, pero no olvidan fácilmente cuando se sienten traicionados. Una noche me llamó.
no sé quién soy, me dijo entre sollozos. Perdí todo y por primera vez entendí que su castigo no iba a venir de mí, sino de su propia conciencia, porque darse cuenta de que destruiste lo más valioso por algo que no valía nada. Es una condena que no se borra. Pero aún faltaba el final, aún faltaba la decisión que iba a definir el futuro de nuestro hijo, y el momento en que ella tendría que confesarlo todo, sin excusas, sin máscaras. El día de la audiencia amaneció gris. No recuerdo haber dormido bien la noche anterior, mi hijo tampoco. Desayunamos en silencio, pero antes de salir de casa, él me miró y dijo algo que todavía me da fuerzas cuando lo recuerdo, pase lo que pase. Gracias por no soltarme, eso fue suficiente. En el juzgado ella llegó sola. Ya no estaba el amante, ya no estaban las amigas, ya no estaba esa seguridad arrogante con la que se fue de la casa. Solo quedaba una mujer cansada y llena de arrepentimiento. Cuando le tocó hablar, intentó mantener la compostura, pero no pudo. La voz se le quebró frente a todos. Yo fallé como esposa, y como madre confesó todo. La infidelidad, las mentiras, la presión de su entorno. La fantasía que creyó real dijo algo que me heló la piel. Creí que perder a mi marido era el precio. No a mi hijo, nuestro hijo habló después, con una madurez que no debería pertenecer a alguien de su edad. Yo amo a mi mamá, dijo. Ella levantó la mirada esperanzada. Pero quiero vivir con mi papá. Él fue el único que nunca se fue. Ahí terminó todo, la custodia quedó conmigo. La casa también no fue una victoria, fue una consecuencia. Después de eso, ella intentó acercarse poco a poco, no para volver conmigo, ya sabía que eso era imposible, sino para reconstruir, aunque fuera una parte, la relación con su hijo. Hubo lágrimas, hubo silencios incómodos, hubo perdón parcial, porque el perdón no siempre significa olvidar, a veces solo significa seguir adelante sin odio. Con el tiempo, mi hijo y yo encontramos una nueva normalidad, más sencilla, más honesta. Ella sigue pagando su error, no con castigos externos, sino con algo mucho más duro, la conciencia de haber tenido todo, y haberlo cambiado por nada. A veces me mira como si quisiera volver atrás, pero ya no duele, porque entendí algo que ahora quiero dejar claro por si alguien más está pasando por esto. Amar no es quedarse a costa de uno mismo. Ser buen padre no es perfecto, es presente. Y no todas las historias felices terminan juntas. Algunas terminan en paz. Hoy mi hijo duerme tranquilo. Yo también. Y aunque nuestra familia nunca volvió a ser la misma, al menos ahora está basada en la verdad.